La Iglesia Bautista El Camino presenta el siguiente mensaje bíblico a cargo del pastor Camilo Encina. Tome su Biblia y disponga su corazón para el mensaje de hoy. Leer la carta de Primera de Corintios es una carta que se debe leer, hermanos, porque nos muestra un poco, hermanos, cómo está la iglesia, cómo la iglesia funciona, hermanos, y nosotros debemos ver que, hermanos, vamos a nuestro libro de Primera de Corintios, capítulo 16, hermanos, y vamos a tratar de terminar el libro. Y hemos visto que esta iglesia, hermanos, estaba en conflicto y realmente, hermanos, Pablo está ahora terminando las últimas palabras de estos hermanos. ¿Y cómo era la iglesia en Corintios? ¿Ustedes se acuerdan? Es una iglesia desordenada, es una iglesia donde había muchos problemas, incluso estaban atacando al apóstol Pablo porque decían, él no es un apóstol, él es alguien impostor. ¿Y quién había fundado la iglesia de Pablo? Perdón, la iglesia de Corintio, era el apóstol Pablo. Y hermano, y esta iglesia había causado muchos problemas en la vida de Pablo. Y hermanos, nosotros debemos entender que el apóstol Pablo lo que él quiere es que haya unidad en la iglesia. Y esto a veces se puede transformar un poco difícil cuando hay personas muy complicadas en la iglesia. Si hay una persona que siempre está peleando en la iglesia, o tratando mal a una persona, o siendo imprudente con sus palabras, es muy difícil que se mantenga unida a la iglesia. Y hermano, como pastor, mi propósito, hermano, es que la iglesia esté unida. Ahora, hermano, no siempre va a suceder, y hermano, la iglesia es como el matrimonio, ¿cierto? No siempre el matrimonio está arriba, ¿cierto? Bien, a veces tiene como sus curvas, ¿cierto? Los que estamos casados entendemos, ¿cierto? Tiene sus baches, después arriba, y a veces estamos felices, a veces estamos tristes, y a veces hay como una tensión en la casa porque los niños se portan mal, entonces el papá va y castiga a las personas, entonces ahí como que hay un ambiente tenso. A veces en la iglesia puede ocurrir eso, hermano, que en la iglesia pueda haber ciertos tipos de roce o desacuerdo con el liderazgo de la iglesia, cómo se harían las cosas en la iglesia. Recuerda, hermano, cuando nosotros a veces hablamos de la iglesia, tendemos a hablar en tercera persona. Oye, la iglesia está mal. Como que si nosotros no fuéramos parte de la iglesia. Entonces, no sé la historia cuando hay dos hombres en la plaza conversando y dicen, va pasando una mujer, dice, esa mujer tiene un matrimonio terrible. Entonces le pregunta, ¿y tú cómo sabes que tiene un matrimonio? Porque está casado conmigo. Entonces él estaba hablando en tercera persona como ella, como alguien desconocido. Pero a veces nosotros hacemos eso con la iglesia. Oye, en la iglesia están peleando. Oye, en la iglesia hay tal hermana o tal hermano que no se llevan bien. Como que si nosotros no fuéramos parte de la iglesia. Y eso no debe ser así, hermano. Nosotros somos parte del problema de la iglesia o somos parte de la solución del problema de la iglesia. Y hermanos, en todos lados, hermanos, como dice un dicho, se cocen habas, ¿cierto? Hermano, el problema de la iglesia, en muchas ocasiones, hermanos, a veces tendemos nosotros a alejarnos o nos va a acercar. Entonces dice Pablo, mire lo que dice, ahora Pablo quiere unir a esta iglesia, que sean partícipes de la ofrenda. Ok, hermano, ya llegamos al capítulo 16. Hemos visto todo el capítulo y voy a tratar, hermanos, de poder hablar esto de la mejor forma posible. Hermano, en la iglesia no somos personas que piensan que solamente un grupo tiene que dar. No, hermanos, todo nosotros debemos dar al Señor. Amén, hermano. La forma como tú des, el porcentaje que tú des es algo que está en tu corazón, en tu privacidad con Dios. Entonces, hermanos, a veces no pensamos de la forma correcta. Miren lo que dice el capítulo 16. Miren, vamos a ver aquí, hermanos, dice, en cuanto la ofrenda, ¿para quién es? Ya, esta ofrenda que Pablo te estaba hablando es una ofrenda generosa para otras personas, para las iglesias que estaban en Jerusalén. Y miren lo que dice aquí,
haced vosotros también de la manera que ordené a quienes, hermanos, en las iglesias. Ahora, hermano, ¿es una obligación el diezmo? ¿Qué piensan, hermano? ¿Es una obligación el diezmo? ¿Es una obligación el dar? Hermanos, nosotros, la iglesia, a veces pensamos, hermano, yo voy a decir esto, hermano, y quiero que ustedes me entiendan bien. La iglesia no es comunista, ¿ok, hermano? Hermano, la iglesia no es comunista. ¿Qué quiere decir eso? Es la mente que el Estado me tiene que dar. El Estado es alguien que no, hermano. La iglesia es un lugar de personas redimidas que han entendido el sacrificio de Cristo y ahora esas personas quieren dar al Señor y ser parte de la obra de Dios. Entonces Pablo le está diciendo que lo que él está pidiendo a esta iglesia se la había pedido a todas las iglesias. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que tienen que dar? ¿Algunos o pocos? No, hermanos, todos, hermanos. Y yo escuchaba a un pastor decía, me gustaría que a mi iglesia entre un rico y que ese rico sea parte de la iglesia, porque si tenemos un rico en la iglesia, nosotros vamos a ser prósperos. No, hermano. ¿Sabe lo que pasaría si entra un rico a la iglesia y él da $3,000 mensuales a la iglesia? Solo él. ¿Qué pasaría? Sería mi mejor amigo, hermano. O sería el mejor amigo de algunos, o miraríamos a esa persona como la fuente de provisión para la iglesia. Y muchas personas, hermanos, por eso que Santiago dice, cuando entra un rico a la iglesia, no lo trates con preferencia. Cuando viene un pobre, tú le dices, ándate de acá, pero cuando entra el rico, tú lo sientas en los mejores lugares, tú lo tienes en mayor consideración. No, entonces Pablo está diciendo que todos nosotros debemos dar al Señor. Hermano, ser creyente y ser tacaño es contradictorio. ¿Ok, hermano? Porque el creyente es una persona generosa, es una persona que se da a sí mismo. Hermano, nosotros no podemos estar proveyendo. Hermano, si tú estás en un matrimonio, tú no puedes estar proveyendo a fulano, sultano y no estás proveyendo a tu casa. ¿Cierto? Tu esposa te diría, oye, pero mira qué es lo que está pasando. Tú le das a todos, pero a nuestra casa no es. Hermano, es lo mismo. Hermano, nosotros damos a este mundo constantemente. Vamos al mall, compramos, hacemos nuestras compras. Hermano, damos para las causas de este mundo. Pero cuando un creyente se convierte, da para las causas correctas, hermano. Amén, hermano. ¿Y cuál es la causa correcta? Es el mantenimiento y el sostenimiento de la obra del Señor, hermano. Entonces Pablo está diciendo que este es un mandato para quienes, hermano, para todos. ¿Quién no tiene que dar? ¿Quién no tiene que dar? A ver, hermanos, si que somos honestos. ¿Qué persona, dice, estaría en el rango que no tiene que dar? No, entre creyentes. Exacto, ya bien, el que no, Dios no ha provisto para él nada. Pero todos hemos sido provistos por el Señor. Ahora, hermano, entra la cosa. Todos hemos sido provistos por el Señor el día de hoy, hermano. Hermano, no hay persona hermano, ¿por qué? Porque Dios siempre está bendiciendo a sus hijos, hermano. Hermano, es que a mí me da vergüenza dar $1, hermano, da $1. Da $1 al Señor. Hermano, no es la proporción, hermano. Dice que la viuda pobre dio una blanca y dio todo lo que ella tenía. Entonces, hermano, esto no es cuestión de proporciones, es cuestión de que si Dios nos ha dado y que si Dios nos está alimentando y si Dios nos está dando un trabajo, nosotros debemos dar proporcionalmente de lo que el Señor me ha dado, hermano. Hermano, Dios no quiere que tú des todo, Dios no quiere verte en la pobreza, pero Dios quiere que nosotros podamos pensar de que si Él ha provisto para mi necesidad, yo tengo que dar de lo que Él me ha dado. Entonces, si tú no has recibido nada, hermano, no des nada. Pero hermanos, Dios nos ha bendecido, hermano. Sí, hermano, seamos honestos. ¿Dios nos ha bendecido o no? Entonces yo he escuchado decir, cuando yo sea rico, pastor, yo voy a dar. Hermano, si tú no estás dando ahora, cuando tú seas rico, hermano, tú no le vas a dar a nadie, hermano. Hermano, eso es una mentira, hermano, que el diablo nos pone en la cabeza. Hermano, entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos que ordené a las iglesias, hermano, mire, dice, cada
Hermano, yo digo, hermano, hay personas que llegan a Navidad y el corazón se les ablanda. Ay, pastor, yo voy a hacer una funda de caramelo. Hermano, si tú quieres aprender a ser generoso, tú debes dar proporcionalmente. ¿Cada cuánto, hermano? Cada vez que Dios te bendiga, hermano. Hermano, entonces cuando llega, hermano, mi sueldo a fin de mes, hermano, llega ¿cómo se llama? Lo que me dan, hermano, de las iglesias, me llega a fin de mes, hermano. Hermano, no me llega una vez al año, me llega todos los meses. Y a veces, hermano, llega una ofrenda extra. Entonces, Señor, esto es para ti, Dios. Entonces, hermano, la generosidad es algo que se debe practicar. Hermano, ¿quién persona quiere estar con alguien que no sea generoso? Que sea tacaño, que esté peleando por las comidas, hermano. Hermano, que es feo eso, ¿no? Pelear por comida. No, que esto es mío, esto es tuyo, este es tu celular, este es mi celular, este es tu lado de la cama, este es mi lado de la cama, estas son las cosas que yo puse en el refrigerador, no me las tocan, estas son tus cosas, estas son mis cosas. Hermano, ser una persona tacaña, hermano, lo que hace es dividir, es poner en conflicto a las personas, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Que todos los problemas que ocurren dentro del matrimonio, dentro de la amistad, ¿sabe lo que es, hermano? Es la avaricia y la tacañería, hermano. Es ser muy codo, hermano. Yo no sé si a ti te pasa, hermano, pero cuando tú comes solo en la calle y comes algo muy rico, ¿tú qué dices? Voy a traer a mi esposa a comer acá. O dices, oye, menos mal que no viene con mi esposa, porque... ¿no? Si, hermano, cuando uno quiere ser generoso, ¿cómo lo hace, cierto? Quiere compartir con los demás. Entonces Pablo nos está enseñando que el secreto de la generosidad es poder ejercitarnos en eso constantemente, hermano. Entonces la mejor forma que nosotros podamos ser generosos, hermano, es hacerlo. Mira, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, mira, hermano, dice algo. Entonces, hermano, la generosidad es que Dios me ha bendecido y yo pueda dar algo a la obra de Dios. Hermano, Dios no nos quiere ver pobre, Dios no quiere que tú des todo lo que tú tienes. Pero, hermano, si tú estás pasando por necesidad el día de hoy, tú recuerda cómo Dios te bendijo en el pasado y qué hiciste con los recursos que Dios te dio en el pasado, hermano. Yo estaba leyendo, hermano, y por lo menos en Ecuador, hermanos, de cada 100 personas, yo estaba leyendo, hermano, y decía, cada de 100 personas, 70 personas, sus familiares les dejaron algo. Un terrenito, algo, hermano. Entonces, dentro de los ecuatorianos, dice que de cada 100 personas, 70 personas le han dejado como una pequeña herencia, un terrenito, un fundito, cosas así. De los 70... ¿cierto? Dice ahí, los 65 lo han vendido. O sea, es muy poco probable de que tú dejes una herencia, a ti te digo, papá, tus hijos, ¿qué van a hacer con la herencia? No dicen, no, esto es de mi papá, no lo vamos a tocar. ¿Sabes lo que van a hacer? No van a vender. No, mijo, no es así, pastor. No, lo van a vender. Y si tú dejaste una propiedad y son 4 hermanos, hermano, no van a estar más unidos de cuando ellos vendan la propiedad, hermano. ¿Y saben lo que van a hacer con eso, hermano? Posiblemente lo van a gastar, unas vacaciones soñadas. Entonces, hermano, toda persona hemos recibido de parte de Dios algo mucho más allá de lo que nosotros podamos gastar incluso, hermano. Pero Pablo nos está diciendo que los corintios debían hacerlo cada primer día de la semana y hacerlo, hermano, como han propuesto en su corazón. Y esto, hermano, es algo no solamente del Nuevo Testamento, sino que también del Antiguo Testamento, hermano. Miren lo que dice en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo y vamos a ver aquí, hermanos, cuando ellos construyen el tabernáculo. Y ellos están construyendo el tabernáculo y el Señor da un mandato a Moisés. Y miren lo que dice aquí, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 35. Versículo 20. Miren lo que dice aquí el libro de Éxodo. Y aquí, hermanos, aquí Moisés, hermanos, están poniendo el tabernáculo y ellos lo debían hacer con las ofrendas que ellos están haciendo. Entonces, hermanos, la mente
de dar, hermanos. A veces pensamos, hermanos, yo voy a dar al necesitado. Pareciera, hermanos, que lo que únicas personas que necesitan son los necesitados. Hermanos, eso no es así. Te voy a decir algo. Por ejemplo, una persona rica te invita a su casa. Vamos a poner este ejemplo. Y te hospeda en su casa 2 o 3 días. Este hombre rico tiene empleadas, ¿cierto? Y tú te sientas al desayuno y vienen empleadas a servirte. Y el hombre rico te dice, también tengo una piscina, si tú puedes bañar, también si tú quieres, puedes usar todo lo que está en la despensa para ti, el tiempo que tú te quedes. Y tú te quedas ahí, hermano, y tú pasas unos días increíbles, ¿cierto? Y te toca irte de la casa. Tienes 2 opciones de decir, yo le voy a dejar una ofrenda a este hombre rico por el trato que ha tenido conmigo. O tú puedes tener la otra mente de decir, ¿qué le voy a dejar si el hombre tiene de todo? ¿Cómo le voy a dejar yo dinero si el hombre tiene empleada, tiene auto, tiene carro? ¿Cómo yo le voy a dejar dinero? ¿Sabe cuál es la mente, hermano, del tacaño? Diría, yo no voy a dejar el dinero. Yo no voy a dejar ningún gesto de gracia porque el hombre ya tiene. Y a veces, hermanos, no damos porque decimos, yo entro a la iglesia, veo que el pastor está bien, está gordito, se ve bien, yo nunca lo veo que pasa necesidad, yo veo a su familia, yo veo siempre hay café, siempre hay cosas para comer, entonces yo no voy a dar nada. Lo que usted quiere entonces, hermano, de que tengamos una iglesia pobre. Usted quiere un piso de tierra y ahí usted va a decir, mira la iglesia como está, ahora voy a dar. Hermano, esa es la mente. Y esa es la mente de alguien, hermanos, que no es generosa. Hermanos, la generosidad no solamente se muestra al necesitado, la generosidad se retribuye a un Dios que tiene todo el mundo a sus pies, el universo, y que nosotros damos. ¿Sabe por qué, hermano? No porque Dios nos da pena, no porque Dios es el pobrecito, damos por lo que Él hizo con nosotros, hermano. Y eso es muy diferente, hermano. Eso cambia nuestra mente al dar, porque nos damos a Dios porque Él necesita. Hermano, Dios es el dueño de todas las cosas, de plata y el oro. Y si el día de mañana la mitad de la iglesia se va, Él va a seguir sosteniendo su obra, hermano. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, hermano. Y Dios traerá gente para seguir sosteniendo su obra. Eso es así. Y eso, hermano, eso ha seguido así por siempre, hermano. Entonces, yo recuerdo una vez, estábamos saliendo de Chile y había un ministerio en Estados Unidos que me apoyaba por ser pastor en la iglesia en Chile, por ser pastor local. Entonces, yo hablo con esta agencia y le digo, hermano, yo voy como misionero, entonces, para que ustedes sepan. Y ellos me dijeron, bueno, Camilo, como tú vas de misionero, te vamos a cortar el sustento que tú recibes de nosotros, que era un buen sustento. Entonces, yo pensé que por ser honesto, ellos iban a mantener porque yo podía haberme quedado callado hasta venirme acá. Entonces nos cortaron el sustento. Entonces ya nos cortaron. Yo estaba con mucha pena, tristeza. Y después de una semana me llama una iglesia y me dice, hermano, queremos apoyar tu ministerio a Ecuador. Y sabe, hermano, me dieron la misma cantidad de que la iglesia, que la otra misión me cortó. Hermano, Dios sostiene su obra, hermano. Hermano, es Dios quien sostiene su obra y Él está pendiente. Vamos al libro de Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Y mire lo que dice versículo 20. Mire, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón, ¿qué dice, hermano? Mire esta. Hermano, ¿qué es lo que dice? Ya, entonces yo estaba leyendo esto, hermano. La palabra estimular habla de ejercitar. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer cada persona? Ellos vieron y decir, ¿cuánto yo voy a dar para el Señor? ¿Cómo yo voy a contribuir al tabernáculo? Hermano, Dios no quería ofrendas de personas que iban enojadas, que iban ahí molestas. No, hermano, Dios le dice que tenían que estimular su corazón delante de Dios, y todo aquel que su espíritu dio, como hermanos, voluntad
con ofrenda a Jehová, para la ofrenda del tabernáculo de la reunión y para toda su obra. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer estas personas? Estimularse, ¿cierto? No, yo tengo que hacerlo. ¿Sabe qué, hermano? Una persona tacaña no tiene ningún hábito y ningún plan para dar. ¿Cuál es su plan? Va a la iglesia y lo que tenga, hermano, 50 centavos y lo va a dar. Mi pastor, hermano, me enseñaba que incluso dar, hermanos, damos, hermanos, incluso, hermanos, me decía, da billetes, hermanos, que no estén rotos a la iglesia. Hermano, a veces damos el que lo tiraron a la lavadora, el todo rayado. Hermanos, dice aquí en Éxodo que ellos tenían que estimular su corazón, una ofrenda preparada. Entonces, hermanos, nosotros debemos dar a Dios de una forma consciente, de una forma, hermano, voluntaria, estimulando nuestro corazón. ¿Para qué era esta ofrenda? ¿Ustedes se acuerdan? Era para hacer el tabernáculo. Entonces Dios usó a personas del pueblo para que ellos pudieran dar y hacer una obra espiritual. Y es así dentro de la iglesia, hermano. Si nosotros queremos trascender en este mundo, nosotros debemos pensar cómo nosotros podemos ayudar a las cosas del Señor, hermano. Por eso, hermano, cuando pasa un misionero acá, nosotros, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Levantamos una ofrenda. Levantamos una ofrenda y en muchos de los casos, hermano, esa ofrenda supera los $100 para los misioneros, que lo que nosotros damos a los misioneros. Es una muy buena ofrenda, hermano. Entonces, mire lo que dice, vamos a volver entonces al libro de 1 de Corintios. ¿Para quién era esta ofrenda, hermano? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Para quién era la ofrenda de 1 de Corintios? ¿Para los santos de dónde? ¿De dónde eran los santos estos? De Jerusalén. ¿Y quién eran los corintios? Eran paganos. Entonces, entre judíos y gentiles, hermanos, entonces, hermano, ¿quién estaba ayudando a la iglesia de Jerusalén ahora? Eran los paganos, eran los circuncisos, eran los que no eran judíos. Entonces, era una ofrenda para ellos. ¿Qué pasó con esta ofrenda? La pregunta es, ¿ellos hicieron la ofrenda? No. Vamos a 2 de Corintios. Mira, hermano, ¿saben lo que pasa, hermano? Que el tacaño sufre muchas veces de amnesia. Hermano, se lo puede olvidar todo. Hermano, puede recordar todo, puede recordar, hermanos, al cumpleaños, la comedia, a que tiene que ir a hacer el tanto, puede recordar todo, pero cuando se trata de dar, hermano, siempre se olvida, hermano. Se me olvidó. Se me olvidó. Vamos a 2 de Corintios, hermano, capítulo 8. Pero, hermano, parece que hay algunos, hermanos, que tenemos que repetir cosas, hermano. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Repite lo que ya habló hace un año, se lo vuelve a tocar al mismo sentido. En el capítulo 8 de 2 de Corintios, dice, en el versículo 10, dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. ¿Desde cuándo? Entonces, había pasado un año donde ellos, hermanos, ¿qué le pasó? Se olvidó. Pablo dice, tenías toda la intención de hacerlo, pero todavía no lo han llevado a cabo. Entonces, ¿qué pasó con la ofrenda? Pasó 12 meses, hermanos, donde ellos no habían mandado la ofrenda, hermano. Hermano, ¿sabes qué, hermano? En nuestra iglesia, nunca el pastor va a tocar tu puerta y te va a decir, hermano, ¿qué pasó con la ofrenda? Hermano, a mí ni me importa, hermano, quién ofrenda ni quién no ofrenda, hermano. Eso no es un tema. Mi labor es predicar. Pero Pablo estaba diciéndole, ¿sabes qué? Ha pasado un año donde ustedes no han dado nada. Y Pablo dice, versículo 10, dice, y en esto doy mi consejo, que os conviene a vosotros que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Miren lo que dice versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo ¿el qué? Hermano, Pablo es muy paciente con la iglesia en Corinto, hermano.
Yo no sé, hermanos, cuáles son los motivos por qué a veces no damos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos personas que tenemos un mundo y tenemos nuestras deudas, y tenemos nuestros conflictos de economía y todo eso, hermano. Pero si Dios nos ha bendecido este mes, hermano, si Dios ha sido bueno con nuestra familia y hemos podido pagar las cuentas, hermano, ¿tú piensas que Dios no merece algo de todo lo que tú has tenido todo este mes, hermano? Hermano, Dios, lo que estaba haciendo Pablo es recordarle, y mira lo que dice versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Entonces, si es que tú estás dando, hermano, la generosidad se muestra de tal forma, hermanos, que nosotros no solamente está el deseo de hacerlo, sino llevarlo a cabo, hermanos. Entonces Dios, tenemos el ejemplo de Cristo, que Él se dio a sí mismo y entregó todo lo que tenía por amor a nosotros. Pero hoy día nosotros no queremos hacer nada para las cosas del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo debe ser la generosidad, hermanos? La generosidad debe ser algo que todos debemos hacer. Yo no sé, hermanos, pero a veces, hermanos, cuando una persona está siendo generosa, hermanos, no está mirando lo que está pasando al lado. Pero la generosidad de otros, hermanos, nos debe motivar a dar. Hermanos, dar, hermanos, esto no es para ricos solamente, no es para solamente los que trabajan, esto es para toda persona que ha recibido recursos del Señor. Y número 2, la generosidad es algo que debemos hacer de forma, como hermano, constante. Yo estaba escuchando, hermano, algunos candidatos, hermano, y ellos decían, algunos candidatos decían, cuando yo sea presidente yo voy a dar un bono para tanto, voy a dar un bono para tanto. Y muchos bonos estaba dando, ¿cierto? Entonces yo digo, hermano, es fácil ser generoso con la plata de otro. ¿Ok? Entonces, hermano, es el gobierno, yo puedo sacar dinero de todas partes, hermano, entonces yo voy a ser generoso con la plata de otro, ¿cierto? Pero cuando es tu plata, ahí nos cuesta ser más generosos, ¿cierto, hermano? Entonces Pablo está diciendo que todos nosotros debemos dar. Todos nosotros, todo creyente que ha puesto su fe en Cristo es una persona que tiene que ser generosa. Hay un escritor que dice, la generosidad de Dios es la providencia para algunos de nosotros. Y miren lo que dice el escritor, hace mucho tiempo nosotros éramos pobres, éramos débiles y teníamos familias y algunos enfermos. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría con nuestra familia cuando me despidan del trabajo, cuando esté enfermo? ¿Qué pasará con nuestra familia cuando no tenga los recursos suficientes? Pero Dios, el dador alegre, nos proveyó, nos restableció en un trabajo, nos dio estabilidad económica, nos llenó de salud, nos llenó de fortaleza para poder alimentar a nuestra propia familia. Otras han experimentado grande estrechez, pero los brazos del Señor siempre los ha sostenido. Y dice el escritor, sin embargo, ustedes habiendo buscado al Señor, no les ha faltado ningún bien. Él es un dador alegre. Queridos hermanos, den como lo han propuesto en su corazón y den proporcionalmente según los haya prosperado y no calculen cuánto dan en función de lo que sería razonable o no, sino que den en proporción de lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, hermano, cuando dice, pero pastor, ¿cuánto tengo que dar? Hermano, ora a Dios. Pida a Dios, Señor, ¿cuánto es lo que yo tengo que dar? En privado. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Hermanos, la cosa de dar no es solamente, hermanos, porque tenemos que cubrir necesidades. El dar, hermanos, muestra gratitud, hermano. Yo no sé, hermano, cuando tú invitas a alguien, cierto, a casa a comer y te dicen, bueno, traje esto para... Y uno que dice, hermano, cuando te traen algo, pero no se tenía que molestar, si yo lo invité, pero ¿por qué hizo eso? ¿Cierto? Pero en el fondo del corazón uno está diciendo, es una persona generosa, es un dador alegre. Entonces, y número 3, hermanos, la generosidad es algo que se hace siempre para bendecir a otros. Vamos a 1 Corintios, hermanos, capítulo 16, versículo 5. ¿Se acuerda todos los dolores de cabeza que le había dado Pablo
a la iglesia, ¿cierto? Entonces Pablo tenía quizás muchas cosas en su corazón. Pero miren lo que dice el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por... ¿Dónde quería ir Pablo? ¿Con quién quería estar? Con los que le habían dado más dolores de cabeza, hermano. Pablo quería ir a verlos. Y miren lo que dice el versículo 5. Pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros, aunque dice que pase el invierno. O sea, Pablo dice, voy a estar meses con ustedes. Hermano, yo hubiera sido Pablo, hermano, yo hubiera corrido de esa iglesia, hermano. Yo no quiero estar ni cerca de tal familia, tal hermano. No, hermano, Pablo quería pasar tiempo con ellos. Hermano, si tú eres de las personas de que yo no voy a estar cerca de ese hermano porque me hizo daño hermano, tú no estás contribuyendo a la unidad y no eres una persona generosa. Hermano, Pablo estaba con el propósito y el deseo de pasar tiempo con la iglesia. Hermanos, si tú estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy, ¿sabes por qué, hermanos? Es porque Dios todavía no ha acabado contigo, hermano. Amén. Hermano, hermano, donde la palabra de Dios es expuesta, todavía hay esperanza. No, hermano, este es caso perdido. No hay caso perdido. No, vamos a tener que salir de la iglesia. No, hermano. Donde la palabra de Dios es expuesta, Dios todavía sigue trabajando. Y aun cuando esta iglesia era una iglesia mala en su doctrina, mala en su enseñanza, mala en su actitud, Pablo quería pasar tiempo con ellos. Y mira lo que dice el versículo más adelante. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y si el Señor lo permite. ¿Por qué dice si el Señor lo permite? Porque lo que vemos en la historia que Pablo no pudo ir, hermanos. Pablo lo encarcelaron y no pudo ir a los Corintios, hermanos. Pero lo que nos enseña, hermanos, que Pablo tenía un corazón tierno hacia la iglesia. Hermanos, yo a veces, hermanos, estoy pensando cómo traer más familias, cómo mejorar en tal cosa, cómo hacer tal cosas por la iglesia, cosas por tal familia. Y hermano, ese debe ser tu deseo también, hermano. Tu deseo es cómo yo puedo ver mejor la iglesia, cómo yo puedo hacer un mejor fiel a la iglesia, cómo yo puedo construir más a la iglesia. Y a veces, hermanos, nosotros lo que hacemos solamente es un trabajo, venir, nos sentamos y nos vamos a la casa. Y el resto de la semana nos olvidamos de la iglesia hasta que volvemos el día domingo. Hermano, esa es una mente muy tacaña de ver la iglesia, hermano. Esa es la mente muy pobre de ver la iglesia, hermano. Si la iglesia va a crecer, va a ser grande, va a ser solamente por miembros comprometidos a su iglesia, hermano. Es como el matrimonio. Ningún matrimonio va a salir adelante si los dos no ponen de su parte. Usted ha visto solamente a la mujer como acarreando todas las cosas, como, no, la mujer ahí está, y el hombre, o a veces el hombre, y ahí está. No, hermano, ningún matrimonio va a salir adelante si los dos no están remando con la dirección correcta, que es hacia Cristo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo, hermano? Pablo contribuye a la unidad. Pablo dice, mira lo que dice, vamos a leer rápidamente, versículo 13, dice, velad, y miren, hermanos, estad firmes en la fe. Y aquí, hermanos, voy a hablar. Yo sé que las mujeres me van a querer, pero miren lo que dice aquí, hermanos. Dice, portaos, ¿qué dice? Y es algo que no se ve el día de hoy. Hermanos, nosotros estamos visitando una iglesia, lo recuerdo, en Chile, y estábamos con mi esposa ahí, y habían dos jovencitos, hermanos, quizás como de 15 años, 14, y caminaban, hermano, de una forma tan afeminada, hermano, que nosotros nos miramos, hermanos, y yo me compré, oye, ¿cómo que es? Esto se le están... En Chile les decimos se le quema el arroz, o se le apagó el calefón, así le decimos, pero hermano, hoy día, hermano, el hombre no se comporta como hombre. ¿Qué es comportarse vanorilmente? Es no comportarse femeninamente. ¿Ok, hermano? Entonces, Pablo le está diciendo a los hombres, hombres sean hombres. ¿Quiénes deberían llevar la carga más pesada en la iglesia? ¿Quiénes son? Los varones, hermanos. ¿Quiénes deberían estar organizando más cosas en la iglesia? Los varones. Varones, hermano. Y hoy día hay una escasez
de liderazgo masculino, hermano. Cualquier actividad fuera de la predicación, ¿sabe quién la realiza ahora, hermano? Las mujeres. Las mujeres organizan, las mujeres están así, y los hombres, hermano, Pablo dice, portaos varonilmente y esforzados. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Corintio, quien llevaba la rienda de la iglesia, ¿sabe quién eran, hermano? Eran las damas, hermano. Y no es malo que las damas sirvan, lo que es malo es que las mujeres controlen cada área de la iglesia, hermano. Entonces pareciera que Pablo está diciendo a los hombres que debían cumplir su misión. Hermano, si que nosotros tenemos hombres que estén guiando a su familia, que estén guiando espiritualmente a sus hijos, espiritualmente a sus esposas, que estén, hermanos, diciendo, amor, vamos a ir a la iglesia el día de hoy. No, pero mi amor, vamos a ir a la iglesia, hermano. Entonces, hermano, ¿sabes lo que va a pasar, hermano? Lo que va a pasar con la iglesia, hermano, es que la iglesia va a adquirir fortaleza espiritual, hermano. Pero hoy en día, hermano, las que más oran son mujeres. Las que más van a la iglesia son mujeres. Las que más llegan a la iglesia son mujeres. Las que hacen actividades son mujeres. Hermano, portaos varonilmente. Entonces Pablo está diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nosotros como hombres somos el prototipo que nuestros hijos, hijas, van a encontrar a sus esposos. ¿Ok, hermano? Entonces, si nuestras hijas, hermanos, no van a querer a un esposo menos que lo que sea su papá. ¿Amén, hermano? Entonces es importantísimo, hermanos, que los hombres podamos ver y ser líderes en todas las áreas que Dios nos ha puesto. Mira lo que dice el versículo 15, habla de la familia, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que todos ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu, el vuestro, y reconoced pues a tales personas. Entonces Pablo está diciendo que lo que estaba pasando dentro de la iglesia era producto de familias fuertes. Entonces, hermanos, la generosidad no solamente se muestra con el dar recursos, sino con un deseo profundo de tener la iglesia unida y de servir en la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo tú estás viendo tu servicio al Señor? ¿Estás siendo alguien que se está dedicando por las cosas de Dios? ¿O simplemente, hermano, tú vienes, te sientas acá y nos vemos el domingo? Hermano, nunca seremos una iglesia poderosa si es en la mente del creyente. Hermano, acostumbrémonos a servir. Hermano, que eso sea un lenguaje de nuestra iglesia. Hermano, acostumbrémonos a recibir personas en nuestra iglesia. Yo sé que a veces, hermano, ir a buscar a alguien, a traer a alguien se resulta complicado, pero debería ser algo normal entre los creyentes. Hermano, en hacer ofrendas especiales, que sea algo normal entre nuestra iglesia, en poder mejorar la infraestructura, hermano, de nuestra iglesia, que sea algo normal. Pero muchas veces, hermanos, la generosidad no está en nuestras vidas porque nunca la hemos practicado. Entonces, hermanos, ¿cómo es tu generosidad? ¿Cómo estás siendo generoso? Entonces, hermanos, Pablo termina la carta diciéndoles a los hermanos, yo, Pablo, os escribo, versículo 21, esta salutación de mi propia mano, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea aquí, hermanos, anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Bien, hermanos? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Recuerde que este y otros mensajes los puede volver a escuchar visitando nuestra página web ibelcamino.org y belargaelcamino.org. Puede visitarnos también en nuestras redes sociales o en su podcast favorito.